Saludos amigos, bienvenidos otra vez al Día con el Vocero Hispano, como habíamos prometido. Hoy vamos a conversar un tema un poco controversial, pero muy interesante en estos momentos y muy constructivo en estos momentos, tomando en cuenta que estamos tan cerca de las elecciones. El tema es por qué muchos hispanos apoyan a Donald Trump. Tengo conmigo a Oliverio Covarrubias, tengo a Ricardo Kessler, tengo a Daniel Castro y a nuestro co-coordinador, Ramón Peralta. Vamos a hablar sobre el tema. Más preguntas. Vamos a comenzar con eso. Bueno, déjenme primero dar una pequeña introducción. Aquí la tengo. Según un artículo publicado por el USA Today, actualmente hay entre un 25 y un 35% de la comunidad, de los votantes hispanos, que dice que va a votar por Donald Trump. Hay que tener en cuenta que esto tampoco es una diferencia muy grande porque en las elecciones del 2016 un 28% votó por Donald Trump. Claro que en las elecciones todavía del 16 Donald Trump no había manifestado una actitud tan firme contra la inmigración y contra los inmigrantes latinos. Por lo que se supone que se espera que los votos, esa aprobación de los latinos hacia él cambiara, pero parece que no ha cambiado mucho. Y ahí les lanzo a ustedes la pregunta, ¿por qué ustedes creen que tantos latinos hispanos apoyan a Donald Trump? ¿Quién quiere contestar primero? Ricardo. Bueno, yo creo que hay muchas explicaciones para eso. Yo creo que la primera es la gente latina y la gente mayor, ¿verdad? Unas cosas bien importantes para ellos, por ejemplo, son asuntos sociales, como decir el aborto, el matrimonio homosexual, los derechos de LGBTQ y todo eso. Entonces creo que para esa gente que es así porque en la comunidad hispana se ve eso, la gente es más conservadora generalmente, ¿verdad? ¿Tú crees que es un asunto también de la cultura religiosa de los latinos? ¿Perdón? ¿Qué dijo? ¿Crees que incide en eso la cultura religiosa de la comunidad hispana? Sí, sí, también yo creo que eso tiene mucho que ver en por qué socialmente generalmente los latinos son más conservadores. Igual esa es una cosa de generación, pues porque entre los latinos jóvenes no hay tanto eso. Entonces yo creo que esa era una de las cosas que Donald Trump era en contra del aborto, en contra del matrimonio homosexual, etcétera, etcétera. Y yo creo que otra razón es que tal vez hay muchas de esas personas entraron legalmente al país. Entonces piensan a veces que son superiores a otros inmigrantes y creen que Donald Trump tiene razón en cuando habla de la gente indocumentada o de inmigrantes en general. Ok. Ramón. Bueno, hay muchas, siempre en las encuestas que se han hecho, son varias, siempre hay interrogantes en el sentido de que refleja en realidad esas encuestas, reflejan la realidad o no de la población. De acuerdo a una encuesta, no sé si de Pew Center, dijo que un 59% de los latinos soportaban a Biden, pero entonces lo relacionan con el apoyo que recibió Hillary en el 16, que fue un 66% de la población latina que apoyó a Hillary. Pero dentro de los datos hay que observar lo que acaba de decir Ricardo sobre la realidad de que hay sectores, sobre todo entre los que son nativos, hay más, diríamos, tendencia a, si se puede llamar así, a un conservadurismo en la política. Y otro elemento importante en nuestra comunidad es la falta de información por muchos asuntos no solamente de idioma, sino por hecho educativo también, de que las personas suelen recibir sus informaciones única y exclusivamente por los medios
como la televisión, y también inciden otros elementos, como el caso de Florida, donde la gran comunidad cubana y venezolana, que es sobre todo la cubana, que es muy activa, siempre se inclinaba hacia, diríamos, hacia el hecho conservador por el hecho de la fobia hacia el régimen cubano. Entonces, son varios elementos lo que inciden en ese, diríamos, alta o baja del soporte de Biden, que no creo que en generalidad todavía ese 59% es bastante alto en términos, digamos, de apoyo según la encuesta que... Es el apoyo a Biden. Hablamos a Biden. Sí, el apoyo a Trump, porque, como decía, resulta, y por ahí el tema de que el tema es un poco, ¿qué te digo?, controversial, por el hecho de que siendo Trump una figura tan anti-inmigrante, los hispanos voten todavía por él, y habiéndolo ofendido tanto como ofendió a la comunidad latina, porque desde que comenzó su campaña, comenzó diciendo que los hispanos eran violadores, asesinos, ese tipo de cosas. ¿Qué tú opinas de eso, Covarrubias? Bueno, mira, yo quiero exponer un punto de vista diferente. Primero, ya se mencionó el perfil conservador que tenemos una gran cantidad de nosotros latinos por la manera en que venimos de nuestros países. Parte de eso es la influencia religiosa. Hay gente que tiene afiliación más que con Trump, sino una afiliación al Partido Republicano, y es por convicción, son sus ideas que ellos tienen. Cuando una persona tiene una convicción es muy difícil que cambie. El otro punto es a Trump, la razón por que los números se mantienen estables es que no hay nada nuevo. O sea, todo el mundo sabe ya el tipo de persona, ya se ha formado una opinión, entonces es muy difícil cambiar esos niveles. Ahora, desde mi punto de vista, los demócratas han tenido una estrategia aún más pasiva. Yo no siento, como persona latina, yo no siento ninguna afiliación a Biden. No, en la conferencia demócrata, la representación latina fue muy baja. Entonces, es como que el Partido Republicano, yo pienso que ha tenido una propuesta más agresiva para conectarse con los latinos, aunque el mensaje que ellos dan, pues no es un mensaje que, si tú ves la evidencia, es un mensaje cierto, ¿no? Entonces, yo para mí es muy complejo. Los números, el más bajo que tuvo de apoyo latino es 21% con Bob Dole. Pero más o menos se ha fluctuado entre los 25 y 30. Entonces, digo, realmente no estamos viendo una fluctuación muy grande, y como te digo, la afiliación al Partido Republicano, yo pienso que se va a mantener ahí independientemente de qué diga Trump, porque ya lo conocemos. Ahora, te voy a dar otro punto. Yo en unos viajes de negocios platicaba con una amiga italiana, y antes de que se eligiera Trump, me decía, platicamos al respecto del perfil, ¿no?, de Trump, y ella me decía, mira, nosotros tuvimos a Silvio Berlusconi, y Silvio Berlusconi tenía 7 vidas. Entonces, antes de que él se eligiera, ella me comentó, me dijo, no lo veas como un hecho que no pueda pasar, y pasó. Y básicamente veo lo mismo. O sea, gente como Berlusconi, como Netanyahu, que tienen juicios políticos cada mes, y ahí se mantienen. Entonces, digo, el apoyo que ellos reciben y que está recibiendo Trump, yo pienso que es un apoyo que se va a mantener ahí. No hay que buscar tanto. Te digo, para mí es una decepción la manera en que los demócratas no se han acercado a nosotros como grupo. Así que ese es mi punto de vista. Me gustaría escuchar ahora a Juan Daniel. Sí. Juan Daniel, eso que dice Covarrubias es interesante, pero le voy a agregar algo para que tú lo comentes también. Cuando las elecciones en la que se disputaban la Casa Blanca, Barack Obama y John McCain, yo escuché a algunos hispanos republicanos decir que iban a votar contra su voluntad a favor de McCain, porque consideraban a McCain un liberal.
Ya. ¿Qué tú crees con respecto a eso? Como dice Covarrubias, muchos latinos son fieles a su partido republicano, pero ¿hasta qué punto son fieles sabiendo la situación en que están los latinos con respecto a Trump? Ya, yo creo que para sumar a los comentarios, no se ha dicho nada nuevo. Me parece que el análisis, que lo que vienen observando a los tres contertulios es claro para todos. Y yo agregaría el tema de la fractura al interior de ambos partidos. Entonces, claro, esto ocurre en el republicano, en aquella elección histórica, y vemos cómo en esta última elección, en la de hace 4 años, aún Ted Cruz, contendiente latino, también es ignorado. Digo, peor que Trump hubiese sido Ted Cruz, porque es radical. El otro aspecto que hay que mencionar es la tecnología social que tú y yo habíamos discutido antes, de la evangelización fundamentalista cristiano-sionista que ha pululado a lo largo y ancho de Latinoamérica. Vemos, por ejemplo, a los hermanos guatemaltecos, mucha gente mexicana, están básicamente adoctrinados a los temas sociales que son más ideológicos que indicaba Ricardo. Mi último comentario para abonar a esa pregunta es el tema mexicano. Hay que entender una larga historia de las relaciones Estados Unidos-México, y que hay que decirlo, los WASPs, los White Anglo-Saxon Protestants, no son fanes de los mexicanos, son en cierto sentido mexicanófobos. Se desdeña el hecho de que somos por cuentas independientes, por no el censo, somos de ascendencia mexicana y mexicanos 60 millones por acá tan solo. Entonces ya tienes a ese grupo étnico representativo que continúa siendo ignorado. Ya por último, tienes que muchos de estos mexicanos o ascendientes de mexicanos son millennials y centennials. Entonces, ahí sumas otra arista generacional donde no nada más están los mexicanos, sino están los afrodescendientes y los blancos pobres, a los que en realidad se les ha robado la oportunidad de tener un empleo redituable, que pague una casa, que pague un auto, ¿me entiendes? No hay posibilidad de clase media, o no la hemos hecho viable para las generaciones más jóvenes, y eso lo resienten. Eso puede ser una guerra cultural también. Sí, y ustedes no creen que hasta cierto punto, si se toma en cuenta el hecho de que Donald Trump eliminó el DAPA, que era la alternativa a la reforma migratoria que el Partido Republicano se negó a aprobar en el Congreso. Si toman en cuenta también que él intentó eliminar el DACA y que de hecho ya lo está eliminando, que fueron órdenes ejecutivas de Obama que de alguna manera ayudaban, era un salvavidas para la comunidad hispana. ¿No consideran ustedes que hay un poco de deslealtad de estos votantes por Trump con respecto a su comunidad? Es decir, que están siendo más leales a su partido que a su propia gente. Bueno, solo para comentar rápidamente, Trump no tuvo nada que ver con la terminación de DAPA. Eso fue la Corte Suprema bajo Obama en el 2015-2016, creo. ¿Estás hablando de DACA o de DAPA? DAPA. Okay. Eso fue la Corte Suprema bajo Obama que hizo la declaración que no era constitucional ese orden ejecutivo. Obama ahí, yeah. Pero bueno, pero también fue una de las promesas de campaña de Trump, eliminarlo. Y el caso del DACA también no es.
¿No es un poco, no ven ustedes un poco de deslealtad de esta gente a su comunidad? Más, o sea, más lealtad a su partido que a su propia gente. Es decir, ¿no le duele que voten, que deporten a esos muchachos que recibieron un permiso para poder seguir estudiando? Entonces, ¿hasta qué punto eso no es una deslealtad a su comunidad? Yo lo vería de diferentes maneras, en el sentido de que no diría lealtad, porque lealtad implica que tú tienes conocimientos claros de lo que es en este caso el fenómeno político. Entonces, y eso es una de las cosas que pasa en nuestra comunidad, es decir, que como tú dices, has dicho, y bien lo expusiste en tu editorial del último vocero, que hay una gran, diríamos, ignorancia en nuestra comunidad de lo que es la política. Y no solamente en nuestra comunidad. Yo vi recientemente un trabajo sobre también cómo gran parte de la población norteamericana en realidad no está concentrada en los asuntos realmente que tocan a las comunidades. Y precisamente eso es lo que tú ves ahora mismo en las ceremonias de aceptación de la tú ves más bien, no se tocan puntos, sino que todo es que si el otro es malo, que si el socialismo. Entonces yo creo que eso desvirtúa el hecho de, hace que la gente no conozca en realidad cuáles son los reales problemas. En el sentido de nuestra comunidad, yo vi algo sorprendente en las encuestas, es que los sectores femeninos tienen un alto porcentaje en favor de Biden que los hombres, diciendo que los hombres se concentran más en el aspecto económico y las mujeres se van más allá en el aspecto social. Pero en definitiva creo que hay una gran desinformación, mucho que tiene que ver con otros medios que más de la mayor parte del tiempo lo dedican a cosas insustanciales y que por tanto no llevan a pesar de que ya tenemos aquí 3 años y medio oyendo a este señor lanzando cosas jamás vistas y antes vistas contra una comunidad como la hispana, y que todavía hay gente, a pesar de eso, oyendo esas deprecaciones, que hay gente que todavía esté convencido que este señor ha hecho un gran trabajo y que va a hacer un gran trabajo, cuando en realidad lo que ha hecho es todo lo contrario, sobre todo para nuestra comunidad. Sí, yo voy más allá de eso y digo que es específicamente la comunidad mexicana el saco de box a golpear. Y así se ha notado desde la primera vuelta. Ahora vuelve a retomar esta retórica xenófoba muy, muy dañina a la comunidad. Y pues los resultados son esos, que al final sí hay o sea, no somos una comunidad homogénea, de venezolana y gente cubana acá por razones políticas, y ellos naturalmente pueden ir con Trump, se entiende, ¿no? Hablo particularmente de Florida. Yo creo que Florida se va para Trump y creo que Texas igual. Ustedes vieron la convención republicana cuando intervino el hijo de Trump. Su discurso fue un discurso bastante agresivo contra los inmigrantes. Así es. Entonces, tú te pones a pensar, tú eres inmigrante y contradictorio además, contradictorio porque por un lado elogia a los campesinos que vienen a prestar su mano de obra barata acá para alimentarnos, sí. y por otro los agarra de bolsa de box y golpea y golpea y golpea, y se nota en las microexpresiones del señor que se cree el libreto que está dictándonos, se cree completito. ¿Cuál será entonces el futuro? Imagínense si Trump ganara las elecciones de nuevo, con tantas promesas con respecto a los inmigrantes, contra los inmigrantes. A veces tú te pones a pensar, ¿no piensan los votantes
qué va a pasar o no piensan ellos que, porque como decía Peralta una vez cuando comenzaron los ataques contra los inmigrantes, Peralta recuerdo que decía siempre que mucha gente cuando son ciudadanos creen que porque son ciudadanos no le va a pasar nada. Y en realidad la actitud anti-inmigrante abarca a todos. Cuando, fíjense, recuerdan, no sé si ustedes recuerdan cuando ganaron, a principio que Donald Trump ganó las elecciones, que un grupo de residentes iraquíes, residentes en Detroit, era gente que apoyaba totalmente a Bush y votó, y bueno, muchos de ellos no votaban porque eran residentes legales nada más, pero apoyaban a Donald Trump y hubo una deportación masiva contra iraquíes. Sí, lo chistoso de eso es que fueron llorando al ACLU que los ayudaran con eso. Eso fue lo chistoso de esa situación. ¿No creen ustedes que a nosotros los hispanos nos va a pasar lo mismo? Bueno, mira, yo quisiera opinar de este tema. Realmente para mi punto de vista, el visualizar un segundo ciclo de Trump, como dices tú, es bastante perturbador para nosotros como latinos, como inmigrantes. Irónicamente, Estados Unidos ha demostrado en estos últimos 3 años y medio la fragilidad de las instituciones democráticas. Sí. Trump ha básicamente tomado todo lo que antes era un sistema de, como dicen, checks and balances, y básicamente reemplazó a la gente y puso gente que tiene una lealtad a él y no una lealtad a las leyes, ¿no? Entonces, si te pones a pensar, si esto pasó en 3 años y medio y ha sido un avance gradual, básicamente un segundo ciclo sería una reivindicación y una bandera verde, de decir, puedes hacer lo que tú quieras. Y sí es realmente problemática, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, nosotros tenemos que, como dices tú, tenemos que analizar las consecuencias de no votar o de hacer nuestro voto de manera equivocada, pero realmente para mí sí es preocupante. Bien. Aquí tengo una opinión de Gemalo. Gemalo dice, los dos candidatos son los dos lados de una misma moneda, que es la ultraderecha y la derecha más centrista. ¿Qué tú opinas de eso, Ricardo? Sí, estoy de acuerdo, pero es tan especial, tan único esta elección porque es alguien como Donald Trump. Y yo generalmente siempre he estado bien a favor de votar por los tercer partidos o de no votar porque realmente... Votaste verde en las elecciones pasadas. No pude votar yo entonces. Pero lo que comento yo es que Trump es un caso especial. Si queremos un futuro, si queremos un país, es imperativo que votemos en contra de él y que votemos por el candidato que sí tiene la mejor posibilidad de sacarlo. O sea, es la triste realidad. ¿Tú crees que tiene la mejor posibilidad de sacarlo o es la única posibilidad de sacarlo? Es la única, es la única. Mucha gente... hay que también señalar, Andrés, que es políticamente incorrecto en cualquier esfera, porque somos una comunidad tan heterogénea, y no nada más hablo de la latina, hablo de la comunidad en general. Es muy antipopular y políticamente incorrecto decirse apoyador de Trump. Entonces, eso va a viciar los resultados que recibimos de los polls. Y vaya, yo veo, sí, 3 escenarios. Gana Trump sin ningún problema, o gana Biden, y con 4 puntos, 4 o 5, no va a ser sobre 2 dígitos. Va a ser a un solo dígito la diferencia, y eso es peligroso. Tengo aquí y ya por último, gana Trump, gana Biden, pero Trump se niega a entregar el poder. Esa es el tercer escenario que yo veo. Hay todavía falta que esperemos qué ocurre en octubre. Siempre antes de la elección se sueltan tiros, o sea, ya van por el knockout en octubre. Entonces falta ver quién golpea a quién este octubre.
Tengo una opinión de aquí de Mario Rodríguez. Dice, ignorancia y segunda generación y second gen Hispanic. For some reason, they hate PR, discriminate, and they work their own culture. No sé si entienden bien, refiere que es ignorancia y que es también porque son gente de segunda generación que terminan odiando su propia cultura. ¿Qué ustedes creen de eso? Yo pienso que no se trata de odiar a su propia cultura, y eso es algo que yo lo viví cuando fui a la universidad en Texas. Sí. Más que nada es un intento de ser aceptados en este país, más que nada de un odio. Digo, yo estuve en una clase en donde una persona hispana de Texas estaba explicando por qué no hablaba español. Ajá. Entonces, parte de lo que decía ella, decía, pues es que yo estoy viendo a futuro, a mis hijos, etcétera, y en el momento que yo hablo español, me voy a ver rechazada por la comunidad. Y una persona anglo, recuerdo que le dijo, mira, qué pena que tú, ¿cuánto diera yo por tener 2 culturas, 2 idiomas, y tú estás tirando eso? Ahora, volviendo a lo mismo, no todos venimos del mismo perfil, no todos tenemos la misma oportunidad, todos venimos de una historia diferente, pero yo pienso, basado en esa experiencia, y lo entendí muy bien, de la presión que tienen ciertos grupos de ser aceptados, y parte de esa aceptación es decir, bueno, ahora me voy a identificar más con este grupo que con el grupo del que vengo. Entonces, ese para mí Ponen es una un... bandera en la casa Sí, una bandera americana. sí. Yo creo que parte del problema también es que los mismos padres no lo inculcan en sus hijos. Al aprender el español, el aprender de su país, de dónde son, a viajar al país de donde somos, cosas así. Bueno, pero vamos a aclarar un punto, es Ricardo, ya hay gente que tiene 2, 3, 4 generaciones aquí, nunca han estado Ok, sí, en México, sí. entonces no podemos generalizar, tenemos que ser muy cuidadosos de no No, sí, decir, claro. sí. Sí, pero yo trabajé durante muchos años en las escuelas y sobre todo era una escuela donde era precisamente para hispanos, y siempre noté una diferencia entre aquellos muchachos que se habían educado por largo tiempo aquí, porque habían venido pequeños aquí, y los que llegaban recientemente. Y había una diferencia en términos de que los ya educados aquí, que sabían hablar inglés, prácticamente lo echaban a un lado a los otros. Tú decías, pero mira, acá no son de la misma etnia, no son parte de la misma cultura. Entonces, eso es sumamente importante también, de que son individuos, como decía Andrés también anteriormente, que por haberse educado aquí y saber un poco de inglés, creen que ya se perciben así, oh, yo soy norteamericano. Yo siempre he dicho a la gente, yo tengo ya casi 30 años siendo ciudadano norteamericano, pero yo no soy de aquí. Es decir, claro, eso viene de parte de la conciencia del individuo, pero muchas veces pasa lo que Ricardo nota, de que también hay en por la característica y idiosincrasia de nuestra comunidad, sobre todo la de las capas bajas, que hay una diferencia bien grande, y yo lo notaba en las escuelas, de que los padres muchas veces no sabían cómo manejar a los muchachos, porque había, diríamos, lo que se llama un gap o una distancia bien grande entre los padres y los jóvenes ya que se criaban y se educaban aquí en la sociedad norteamericana. Sí, yo creo que son fenómenos psicosociales distintos, como apunta el profe Ramón. Sí. Y no podemos generalizar. O sea, está bien tener a personas o digamos perfiles de este tipo de personas, pero yo me atrevo a señalar que la mayoría tiene un arraigo cultural. La mayoría en la primera y la segunda generación tiene un arraigo cultural bastante sano, que permite que vivan en 2 mundos estas personas, ¿no? Que vayan del inglés al español. Y sí hay los outcasts. Hay gente que dice que algunos que llegaron aquí llamándose Arturo Piña,
terminaron llamándose Arthur Pineapple. Exacto, exacto. Bueno, pero mira, Andrés, déjame, comento en eso. Es algo chistoso, pero yo tengo amigos que pusieron, no sé, buscan trabajo y su currículum es, no sé, se llaman Arturo, ¿no? Y nadie les habla. Y en cuanto cambian el currículum que diga Arturo, les hablan. Y Exacto. eso está súper documentado. Entonces, sí es chistoso, pero en la vida real pasa. Es triste que pasa. Un problema pero realmente en la medida en que hay una cosa, yo critico mucho los canales de televisión latino, pero sí también alabo de ellos algo, que ellos en ningún momento, con los canales de televisión como Univisión, comenzaron a transmitir en español, independientemente de quien le guste o no, y llegaron al mercado en español y se mantuvieron ahí, incluso están por encima de las cadenas americanas ya en cuanto a audiencia. Entonces, es algo que los latinos también tenemos que tener, es decir, tener resistencia en cuanto a eso. A veces muchos latinos se sienten intimidados cuando hablan español en un grupo, pero eso es una tontería. ¿Verdad? Te está dejando intimidar por los que no te quieren. Porque alguien en algún momento le llamó la atención por hablar español. No sé. Es algo que estamos viviendo día a día. Pero también algo que nos afecta con este tema que estamos conversando hoy, que es el tema de las votaciones. Es decir, como tú dices, Covarrubias, hay gente que quiere ser admitida en la sociedad. E incluso para ser admitida en la sociedad hasta se enganchan a republicanos. Sí. Bueno, yo creo que el tiempo ya se nos está acabando. Entonces, me gustaría que en otro debate conversáramos también sobre... hicimos un análisis de los discursos que pasaron en la convención republicana y demócrata, la diferencia que hay entre ambas posiciones y hasta qué punto son los demócratas atractivos actualmente con respecto a las elecciones. También hay temas interesantes que debemos de tratar. Es interesante que la gente escuchara opiniones al respecto. Y es a las campañas políticas actualmente. La campaña actualmente es bastante sucia. Yo pocas veces había visto una campaña así. Hay incluso comerciales que señalan a Joe Biden como un pedófilo. Y también lo señala, no solamente eso, también en esta campaña hay una cantidad de comerciales que hablan mentira y nadie lo desmiente. O sea, es una situación bastante difícil, pero vamos a ver qué pasa. Gracias, señores, por estar con nosotros. Hasta la próxima. Gracias. Saludos. Al momento, pero ¿verdad? Y esperamos verlos en otra entrega de Al Día con el Vocero Hispano. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.